Ser minero. Tiempo ahora para acercarnos hasta Sabero, donde nos recibe el director de su Museo de la Minería, Roberto Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas, Roberto. Pues muy bien, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de literatura minera, con un invitado, en fin, la cosa promete. Pues sí, hoy hablamos retomamos nuestra sección de literatura minera y lo hacemos con un buen amigo del museo, también con un fiel oyente y buen amigo de Ser Minero, que es Leoncio García. Le presento, ¿no? Aunque ya muchos de nuestros oyentes le conocen. Leoncio es natural de La Losilla, de la zona de la Arcina, y es una zona muy minera, lo que yo supongo que tuvo que ver algo con su formación, porque él es ingeniero técnico de minas y su vida laboral pues siempre ha estado muy vinculada al mundo minero. Por ejemplo, en Ulleres de Sabero y anexas, aquí en la zona, y finalmente en la Empresa Nacional del Uranio, en Salamanca. Y claro, precisamente de esa etapa vital y personal en esta mina de uranio y en una ciudad, Ciudad Rodrigo, que estaba junto a la mina, pues trata su último libro, titulado Entre mina y ciudad. Bueno, yo creo, es un libro, pero yo le decía a Leoncio que yo creo que son 3 libros, ¿no? Porque por un lado te encuentras un libro que nos está hablando de esta minería del uranio tan desconocida, ¿no? Y tan interesante. Por otro lado, el libro es una auténtica guía de viajes sobre Ciudad Rodrigo y su comarca, y luego hay entremezclado entre estos 2 libros un tercero de vivencias y de, vivencias personales y también de personajes muy entrañables. Entonces, en su día, cuando ya hablamos con Leoncio, todas sus obras, Del sol a la oscuridad, pues dijimos que, y hoy lo mantengo, ¿no? Que es una suerte que alguien que conoce muy bien el trabajo en la mina, pues dedique ahora parte de su tiempo, una vez ya jubilado, parte que yo creo que va a ser mucho, desde luego, visto el resultado, pues a recoger por escrito lo que fue su vida laboral, lo que es el sector minero, en el carbón, en el uranio, y lo podamos disfrutar todos. Y aunque esta vez Leoncio, pues hay que decirle que se ha separado un poco del carbón, pero literariamente hablando, pues yo creo que también era muy interesante conocer la historia de esta otra minería del uranio, tan cercana y a veces tan desconocida, pues con esta disculpa, ¿no? Disculpa y alegría, que es la presentación de un nuevo libro de Leoncio. Claro que sí, pues vamos a saludarle. Leoncio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy bien, ¿y vosotros? Con muchas ganas de poder charlar contigo. Oye, cuéntanos, ¿qué lugar viene a ocupar este nuevo libro dentro de la trilogía tuya de temática minera, ¿no? Ya habías publicado La memoria del carbón, luego Del sol a la oscuridad, y ahora este otro Entre mina y ciudad. ¿Qué has querido contar en cada uno de ellos? Pues mira, en este concretamente he querido contar la experiencia vivida en la mina de Ciudad Rodrigo. En Ciudad Rodrigo se ha desarrollado desde el año 1974, un poco antes ya hubo unos inicios por parte de la Junta de Energía Nuclear, pero posteriormente se ha desarrollado, digamos, la mina muy importante de uranio de ENUSA, Empresa Nacional del Uranio, por así decirlo, ¿no? En realidad, incluso en algunos de los momentos yo creo que llegó a alcanzar el cenit de ser la mina más importante de la Europa occidental, teniendo en cuenta, por otra parte, que España también posee las reservas en segundo lugar más importantes también de esta Europa occidental, ¿no? Entonces, no cabe duda que para mí pues fue muy interesante el trabajar en esta mina. Lo mismo desde el punto de vista técnico que desde el punto de vista personal, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿Y en contraposición con esos otros 2 libros que habías publicado previamente? Concretamente, La memoria del carbón recoge todas aquellas experiencias que yo había vivido, pero no dentro de la mina. Es decir, en un entorno minero, cuando yo veía a los mineros por mi pueblo, en la Ercina, que venían pues negros de carbón, totalmente negros, muchos de ellos, los lavabos que había y los cuartos de aseo que había en determinadas minas que no eran Ulleres de Sabero, pues imagínate, eran muy deficientes. Claro. Había gente que se lavaba en los regueros que había en el entorno. Había gente que, pues, la mayoría que venían a lavarse a casa, ¿no? Claro. Como te digo, y del sol a la oscuridad, ¿cuál era la pata del sol a la oscuridad? Pues es que yo creo que se necesitaba, que otros lo habrán hecho, ¿no? Escribir un libro, pero un libro dentro de la mina.
Es decir, no, oye, yo sé que hay muchos libros y los respetos que son a veces pues muy metafóricos, muy literarios, Sí. pero poéticamente y tal, pero yo creo que se necesita también libros desde dentro de la mina, desde la convivencia con los mineros, desde esas ratoneras que a veces hay dentro de la mina por las cuales tú te arrastras, todo. Claro, ¿no? un relato muy directo y muy realista, Sí, ¿no? muy dentro de la mina, Claro. sí. Roberto. Y un cambio para ti literario también, pero también muy personal, el cambio de la mina de carbono a la mina de uranio, ¿no? No tenía nada que ver una con la otra. Pues mira, efectivamente, es muy diferente la mina de uranio de la mina de carbón. Evidentemente hay muchas cosas en común, hay muchas cosas en común. En todos los sitios hay que tener muy en cuenta la seguridad, prioritariamente la seguridad. En la mina de uranio se usaban explosivos y luego, pues en la mina de Sabero, en cualquier mina subterránea también usas explosivos. Quiero decir, hay muchos elementos y ocupaciones comunes, muy comunes, pero claro, de estar en una mina como la de Ulleras de Sabero u otras minas filonianas que tú ves las capas que ves tú, a pasar a una mina como la de uranio en este a cielo abierto donde tú no ves el mineral no es tangible, el mineral no es visible, no tienes que hacer uso de unos elementos y unos aparatos que detectan la radiactividad para conocer dónde está el uranio, ¿no? Entonces tú imagínate que el proceso de una mina de uranio empieza primero por conocer dónde está el uranio. Para eso se hacen una especie de reconocimientos desde el aire, así sobrevuelo, y tú detectas más o menos dónde hay ese uranio. Luego haces otros reconocimientos superficiales para confirmarlo, y para confirmarlos más tienes que hacer una serie de sondeos a cierta profundidad, sondeos vacíos y sondeos con testigo, es decir, que tú extraes de cada ellos un cilindro con la roca natural que luego analizas también para saber dónde está el uranio. El uranio, ¿no?, es un mineral que genera cierta inquietud, ¿no?, cierto temor por su carácter radioactivo y por alguna de las utilizaciones que se le da. ¿Para qué cosas sirve el uranio? El uranio, mira, fundamentalmente sirve para atender la energía que se produce en las centrales nucleares. Bueno, tiene otras aplicaciones también, incluso curativas. Es muy importante. Bien administrado, pues, oye, comparemos el uranio con la electricidad. La electricidad mata, pero la electricidad produce muchos bienes. El uranio, efectivamente, que sí es cierto, esa radioactividad hay que tenerla muy en cuenta. En la mina de Ciudad Rodrigo, en principio es una mina a cielo abierto. Lo que se extraía de la relación estéril mineral de la mina estaba en 7-1, ¿no? Muy interesante también lo que sí era el laboreo en la mina de uranio, porque tú imagínate que tú no ves la capa. Tú imagínate que, bueno, el uranio difícilmente se ve, porque hay dos tipos de minerales de uranio, unos que se denominan primarios y otros secundarios. Los secundarios, pues, oye, hay que detectarlos fundamentalmente con esos aparatos de detección que yo te digo, ¿no? Que detectan la radiactividad. Fíjate, tú ya para conocer dónde está el uranio tienes que hacer uso de esa radiactividad que a veces puede ser perniciosa. Pero ahí, como te digo, pues realmente nunca se produjo nada ni contaminante ni adverso. Sí es cierto que hay que tener un control de qué radiactividad recibe cada trabajador. Para eso se lleva un dosímetro de película que, según el rayonamiento de esa película, sabes el tanto por ciento de dosis de radiactividad que tú recibes. Nunca en Ciudad Rodrigo se llegó a alcanzar el límite permisible anual que se define en una unidad que se llaman RENS. Claro. Pero bueno. Yo creo, Roberto, que vamos a tener tiempo todavía incluso para una pregunta más. Sí, no, hablando de trabajadores, Leoncio, me llamó mucho la atención en el libro que, bueno, aparte lógicamente de ingenieros y técnicos, los trabajadores que se incorporaron a esta novedad, ¿no?, de empresa del uranio en la zona eran trabajadores, la mayoría de ellos incluso sin la formación básica, y aún así, bueno, excelentes trabajadores, ¿no? ¿Cómo se combina algo tan moderno, ¿no? Pues mira, ¿sabes cómo se combina eso tan moderno? Partiendo muchas veces de gente que no tiene experiencia pero no tiene vicios. Uh-huh. Al mismo tiempo, porque a mí me ha costado más veces, no precisamente en saber, pero en algunos otros sitios, combatir más los vicios que enseñar a gente que tiene la mente limpia. En Ciudad Rodrigo hubo muy poquitos que tenían una experiencia minera
pero casi la mayoría eran trabajadores incorporados con procedencia del campo, del matadero, del negocio, de la carpintería, de todo. Pero todos pusieron muchísimo interés en aprender a manejar explosivos, a manejar los aparatos detectores del uranio, a todo, ¿no? Bueno, hay en Ciudad Rodrigo determinados hechos humanos que realmente pues me conmovieron para siempre, espectaculares. Cuando, por ejemplo, esto ya lo cuento, hay un problema con un trabajador maravilloso. Oye, yo no sé si puedo contar estas anécdotas. Adelante, Leoncio, estamos aquí en familia. Bueno, pues tú imagínate, no hacía mucho tiempo que se había iniciado la mina. Y entonces recuerdo, en aquel momento, porque luego, pues en los inicios, las máquinas de perforación eran de desplazamiento manual y tal. Luego terminaron siendo las más modernas con digamos, cabinas climatizadas, captadores perfectos de polvo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, y en este caso llego a la mina y me encuentro con un barrenista. Y lo lógico, oye, aunque todo esté bien, siempre intercambias unas palabras, es lo lógico. Y le digo, ¿cuántos barrenos lleva hecho ya perforados? Y entonces mete la mano en el bolso, me saca unas piedrecitas y me dice estos. Yo los cuento, tanto. Digo, ¿y por qué me presenta esto así? Es que yo no sé leer ni escribir. Me quedé como miedo, digo, ¿y por qué no ha ido a la escuela? Y me dice, no, yo no fui a la escuela, mire, yo en mi casa, mi padre, pues generalmente, pues se ocupaba en ir a la caza un poco, a la pesca y casi, pues, bueno, no andábamos bien. Y yo, pues desde muy pequeño me enviaron a rutear, término que yo no conocía. Digo, ¿qué es eso de rutear? Pues mire, es que en estas fincas de por aquí grandes, pues claro, pues para espantar los pájaros, nos daban un cencerro que llevábamos uno en cada mano y nos pasábamos todo el día tocando cencerro, finca arriba y finca abajo, para espantar los pájaros que no comieran los granos. Este mismo hombre, descubrí que tenía una inteligencia natural fabulosa, pero quizá no muy adaptado a una disciplina de todos los días al trabajo, pues de repente un día dijo que dejaba de ir a la mina. Y bueno, aquello produjo un impacto terrible porque veías que la necesidad era callar. Claro. O sea, y conmovió a compañeros, a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Para mantener la disciplina se le hace un expediente, claro, lógicamente. Y al final el comité de empresa se vuelca en ayuda de, oye, evitar que se le despida, ¿no? Y yo, lo que más me conmovió fue que el día que nos reunimos en la sala central, por así decirlo, de la mina, cuando el comité, el primero que empieza a hablar es el presidente del comité y dice, miren ustedes, si quieren le despiden a fulanito de tal. Tienen ustedes toda la razón, porque no se puede dejar de venir a trabajar así por las buenas. Pero también les digo, para que no le despidan, quieren que me ponga aquí con los brazos en cruz de rodillas pidiendo clemencia, lo hago ahora mismo. Eso conmueve. Andamos un poco apremiados ya de tiempo, Leoncio, pero además lo que hay que hacer es invitar a nuestros oyentes a que se sumerjan en las páginas de tu nuevo libro, Entre mina y ciudad, y ahí van a encontrar multitud de historias vinculadas con el mundo de la minería, en este caso, en esa otra faceta o esa vertiente profesional que te llevó durante mucho tiempo a trabajar en esa explotación en Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Ha sido un placer, Leoncio, charlar contigo. Enhorabuena por este libro y seguiremos en contacto. Oye, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Bueno, ha sido muy amable por dedicar tu tiempo. Y un abrazo muy fuerte. Muy bien, igualmente. Roberto Fernández, todo un torbellino, Leoncio, ¿eh? Sí, ya lo conocemos. Muy bien, gracias Roberto y hasta la próxima. Hasta la próxima.